Ana, por favor, salude al campeón Harper. Y no, ya no le repita todo lo que dijimos. 5 veces campeón de la NBA. Solamente concretamente, ¿cuál es el propósito de la visita de las estrellas de la NBA en Colombia? Hey Ron, how are you? Can you hear me? Yes, I can. Oh my God, we have perfect connection now. So Ron, thank you very much for your time today at W Radio. And we wish to begin by asking you, what's the reason behind this visit to Colombia? The reason why I'm coming to Colombia is to do a NBA Watch All-Star film party. It's going to be a great time, lots of fun. I'm very happy to make a great trip. Nos dice que la razón de la visita a nuestro país es hacer un partido de estrellas y la idea para él es pasar un buen tiempo, va a ser muy divertido y está feliz de visitar nuestro país. Sí, Ana, pregúntele por favor por el partido de las estrellas de la NBA que se va a llevar a cabo este domingo. Van a haber 2 capitanes, LeBron James, y en el otro equipo va a estar Giannis Antetokounmpo. ¿Cree él actualmente que esa es la gran rivalidad en la NBA? Let's speak about the All-Stars games that's going to happen this weekend, the NBA All-Star. There's going to be 2 teams. One of them is going to be led by LeBron James, the other one by Giannis Antetokounmpo. And I wonder, do you believe that those are the big rivals right now in the NBA, Giannis and LeBron? Well, I don't know if they are a rival, but they are the most 2 popular players in the NBA. And so we're expecting to have a great ball game. We're going to hope and pray that most of the guys are going to play in the All-Star games. Some of the guys are kind of hurt, like Joel Embiid, I do believe is hurt. But we hope that we get most of the All-Star guys to come and play. It's going to be an exciting ball game. It's going to be fun to see and fun to hang out and have fun. Pues no sabe realmente si son rivales, pero sí son grandes jugadores de la NBA, tiene un gran respeto por ellos, por eso lo que se espera es tener un buen juego y más allá de esa rivalidad esperan divertirse, dice que va a ser un juego de estrellas que va a ser muy interesante y divertido para ver, así que lo que esperan es eso, diversión y que la gente disfrute del partido. Ana, curiosamente hoy Michael Jordan está cumpliendo 60 años y él tuvo la oportunidad de ser campeón con Michael Jordan, compartió con Kobe Bryant. ¿Cree él que él ahorita, con toda esa discusión de si LeBron James con su nuevo récord es el mejor de todos, para él, ¿quién es el mejor? Porque tuvo la oportunidad de compartir con los 3. Of course, this is a question of the century. Who's the best ever? You had the chance of playing side by side with Michael Jordan. You also played with Kobe Bryant. And now people are speaking about LeBron James, his new record. Who do you think is the best of all times? Do you think that record still belongs to Michael Jordan, or do you think that perhaps LeBron James deserves that record now? There's nobody is the best in the NBA. It's a lot of great players. There's a lot of great heirs in the NBA. And so as far as the best player, there's not one great player. There's a lot of great players in the NBA. The NBA is a team sport. So who is the greatest team of all time? That will come down to, there's a lot of great individuals. LeBron James, congratulations on having a stellar career, chasing a lot of dreams and goals. It's an individual sport, but basketball is a team sport. And so I believe that Bill Russell, Julius Erving, Wilt Chamberlain, Shaquille O'Neal, Charles Barkley, a lot of great players that played this game. And so we will tip our hat to LeBron James, we tip our hat to MJ, we tip our hat to Kobe, but we tip our hats to all the guys that play in the NBA. Pues nos dice que no hay nadie o un jugador destacado en la NBA o mejor que otro, porque para él todos los jugadores son muy buenos o por lo menos hay muchos que se destacan. No hay uno porque para él este deporte es de equipos, no es individual. Así que para él hay que hablar más bien del mejor equipo de todos los tiempos y no de un jugador o el mejor de todos los tiempos. Así que sí destaca, por ejemplo, la carrera de LeBron James. Dice que pues felicitaciones porque ha tenido una gran
gran carrera, pero para él en este deporte hay que hablar mayormente de equipos y no de jugadores en individual. Precisamente hablando sobre los mejores equipos de la historia, él hizo parte de uno de ellos, los Chicago Bulls, que entre el 95 y el 98 ganaron 3 campeonatos seguidos. Ana, pregúntale por favor sobre esto, ¿qué se siente haber sido parte de ese equipo y también qué sacrificios tuvo que hacer en lo personal él para poder ser parte de esos Chicago Bulls? You know, of course, the Chicago Bulls of the 90s were the best team of all times, and you had the honor of being a part of that team. And we wonder in terms of the sacrifices, because from the outside we just saw, you know, a winning team, but of course there's many sacrifices behind it. So can you share with us what were some of the sacrifices you guys had to do as team members to be able to have that successful team? Well, we had a great head coach in Phil. We had a lot of great players in Dennis Rodman, Scottie Pippen, Tony Kukoc, Steve Kerr, Bill Wellington, Lou Only, Dennis. Go down the line. We played for each other, and we try to win. And that's all that we cared about, was being the best team that we can be every day. Pues nos dice que ellos tuvieron un gran equipo y esa es la clave del éxito, porque nos dice que tuvieron un gran entrenador y también grandes jugadores, y todos estos jugadores que hacían parte del equipo lo que hacían era jugar para el otro y no en individual, y el objetivo era el mismo para cada uno de ellos y era ganar, y por eso se convirtieron en el mejor equipo que podía haber. El juego de las estrellas es muy particular, obviamente se reúnen los mejores y es un espectáculo muy entretenido. ¿Por qué considera él que tiene esa magia especial el juego de las estrellas precisamente como espectáculo? You know, the NBA All-Star, of course, that it gathers the most outstanding stars of the moment in the NBA. But what do you think is the magic behind the NBA All-Star that still gathers so much attention and people enjoy it so much? It's one of the NBA. It's at the NBA championship game. It's a chance to showcase our greatest players that our fans feel around the USA and other countries. Pues nos dice que sigue siendo un campeonato muy atractivo porque ahí juegan los mejores jugadores, no solo de los Estados Unidos, sino que también reúne a los mejores jugadores de otros países. Así que él cree que esa es la magia y es que todos los mejores jugadores están ahí. Ana, yo quisiera preguntarle si él considera que la NBA podría volverse una liga más internacional, es decir, hacer tipo de partidos de exhibición fuera de los Estados Unidos con más frecuencia. Do you think that the NBA can expand to be more of an international game in terms of, for example, the brand, the NBA, doing more events outside of the United States, more plays outside of the United States? Well, the NBA is a global game. Kids all around the world is playing. We do a lot of international games. We do a lot of international camps. We do a lot of 3-on-3s. So the NBA is trying to get around to the world, not just in the USA. Para él este deporte es global, todos los niños en el mundo, muchos niños en el mundo están jugando ese deporte y está tratando de internacionalizarse cada vez más y pues hacer más torneos internacionales para que el deporte no sea exclusivo de los Estados Unidos, sino también sea cada vez más un deporte del mundo. Ana, él conoce la NBA como la palma de su mano, jugó ahí muchas temporadas, fue campeón y quisiera preguntarle desde su perspectiva qué se puede aplicar aquí en Colombia para que tengamos una liga más competitiva teniendo la experiencia de la liga más competitiva del mundo. You know the NBA inside out. And we want to know about your opinion in terms of what could Colombia do to be able to have, a better a better basketball league in the country coming you from the most competitive one in the world? It's going to be a kid from Colombia, from India, from all around the blue. That's going to play in the NBA someday, and so I'm sure every kid just got to have a ball, a court, and a string. That's it.
Pues nos dice que la clave es que los niños puedan tener ese acceso a una pelota de básquet para poder practicar el deporte y deben tener ese sueño para así poder ser competitivos algún día y poder llegar a la NBA. De la personalidad de Michael Jordan se ha especulado muchísimo. Se ha dicho que era muy fuerte con los compañeros, tuvo una pelea con Steve Kerr, el actual entrenador de los Golden State Warriors. ¿Qué nos puede decir él de su personalidad? You know, there's been a lot about speculation about Michael Jordan's personality. Some people say he was very strict with his teammates, that he fought with a coach. What is your opinion, having worked for him, about his personality? First of all, don't believe all that stuff, okay? And Jay is a very competitive person who loves to play. And so he's competed and played at the highest level of the game. So all that fighting his teammates and coaches, I don't believe in that stuff. He worked tremendously hard every day and wanted to become the best player that he can become, just like all the dreams that we all had. Él no cree en esos chismes o esos comentarios que dicen que peleaba y que habían conflictos en el interior del equipo. Él lo único que cree es que Michael Jordan competía en el nivel más alto, siempre daba la pelea para dar lo mejor de sí, para ser el mejor, como todos los que juegan este deporte lo hacen. Hay ahora muchos, le pregunto desde Madrid, ahora hay muchos jugadores europeos que están jugando en la NBA. ¿Cree usted que todavía hay mucha diferencia entre el baloncesto europeo y el baloncesto estadounidense? This question comes from our colleague in Spain. Nowadays, there's a lot of Europeans that are playing in the NBA in the U.S. But do you think there's still a lot of difference between the basketball leagues in the U.S. and in Europe, and in the game, in the basketball in general, in Europe when you compare it to the U.S.? Well, everybody's not going to be the same person. Everybody's not going to be the same. And tremendously hard to play wherever you're playing at. And so the game is the same all around. It's just that you don't want everybody to be the same player. It's a world of different nationalities, different cultures, and different individuals. Mr. Harper, thank you very much for your time. Welcome to our country. Have a great game on Sunday. Thank you very much. Pues Julio, responde a esa última pregunta que todos los jugadores son distintos. Al final del día, el juego es el mismo, las reglas para el juego son las mismas. Simplemente todos los jugadores alrededor del mundo son diferentes, vienen de culturas distintas, tienen personalidades distintas y pues le suman eso al juego. Me llegaron boletas buenas. ¿Pide permiso y vamos el domingo al partido? ¿Para eso? Sí. Uy, qué guay, qué bueno. Vamos, Grace. Vamos, de una, yo me apunto. No, Julio, Sí. aprovecho acá para mencionarle que aquí en Bogotá justamente se va a hacer una proyección donde va a estar nuestro invitado, de invitado especial. Muy bien. Entonces, es que Valentina, ahí LeBron James es una estrella de primer nivel, ¿no? No, total, y fíjese que me gustó mucho la respuesta que dio a la pregunta, que él no cree que haya que destacar únicamente a un jugador, sino a un equipo, porque la NBA pues es un deporte en equipo, entonces no se puede hablar únicamente de Michael Jordan, si no mencionamos a todos sus compañeros de aquel Chicago Bulls, que fue pues como muchos califican el mejor equipo de la historia, así que muy interesante lo que tiene por compartir, y un hombre que ha hecho historia.